Muy buenos días, yo soy la doctora Ana Medina, bibliotecaria del Centro de Recursos para el Aprendizaje y seré la maestra de ceremonia de este evento que conmemora a los libros prohibidos y censurados. Bienvenidos a nuestra biblioteca, José Fernández Miranda de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. También damos la bienvenida a los estudiantes, facultad, empleados que nos acompañan en la mañana de hoy. Reconocemos la presencia de la doctora Suma Benchi, directora del Departamento de Español, y también nos acompaña el director del Departamento de Educación, así que me complace mucho y me da mucha alegría tener una actividad presencial de la biblioteca después de casi 3 años, distanciado, ¿verdad?, por la pandemia y por toda la rigurosidad, ¿verdad?, del protocolo que tenemos que llevar para mantenernos libres de contagio. Así que para mí es una alegría inmensa volver a interactuar con muchos colegas, compañeros de la facultad y sobre todo con nuestros estudiantes. Me complace mucho tenerlos aquí en esta mañana. Deseamos reconocer la presencia del profesor Stanley Portera, quien es director de nuestra biblioteca, a quien le solicitamos que nos dé un breve saludo luego de 3 años de ausencia sin saludarnos. Muy buenos días. Gracias, me acuerdo con saludarlos. Nada, este es un tema muy importante, lo de la censura, para la biblioteca universitaria y no universitaria. Pues puedo resumir que somos enemigos de la censura. Todos tenemos nuestras opiniones individuales, personales, sobre muchísimos temas. Y a nosotros como bibliotecarios, pues, no somos excepción a eso, y puede haber un libro que yo piense, yo está en el individuo, no en el bibliotecario. Eso, poco, ¿verdad? Eso no me gusta. Pero profesionalmente hablando, no puedo con eso cortar la dispersión de esa información. Y eso es bien importante, eso está en el código de ética de la biblioteca, ¿verdad?, de la American Library Association. Así que es un honor que esta actividad se dé y que ustedes conozcan, ¿verdad?, sobre la posición de la biblioteca académica en estos temas. Felicito a la doctora por la iniciativa, agradezco a la representación invitada. Disfruten y entérense, ¿verdad?, de cómo es que la biblioteca trabaja estos temas, y que vuelvo y repito, y termino con esto, somos enemigos de la censura. Bienvenido. Pues esta actividad hubiese podido ser posible sin la conspiración de una gran compañera, la profesora Julián Seda, quien tuvo a bien hablarme del tema que va a estar presentando nuestra invitada en la mañana de hoy. Y ella pues me trae, este tema me parece interesante, y yo, excelente, porque la biblioteca todos los años celebra la Semana de los Libros Censurados. Lamentablemente este año no la pudimos conmemorar porque justo fue cuando pasó Fiona, así que la tuvimos que aplazar para el mes de octubre, pero es una costumbre de la American Library Association, la Sociedad Americana de Bibliotecas, celebrar, conmemorar, reconocer los libros que han sido prohibidos y censurados a través de la historia, tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro caso, ¿verdad?, pensamos que esas eran prácticas de antaño y veremos que lamentablemente no lo es. Todavía tan reciente, ¿verdad?, en nuestra historia reciente, valga la redundancia, tenemos muchos ejemplos de prácticas de censura en nuestro país y en otras comunidades. Pues bien, cada año la American Library Association conmemora esta Semana de los Libros Prohibidos. Es un evento que celebra la libertad de leer y destaca el valor del acceso libre y abierto a la información. Nosotros, agraciadamente, ¿verdad?, dentro de nuestras libertades todavía somos un país que podemos decir que tenemos
gran acceso a literatura. Por eso tenemos que continuar apreciando el acceso al libro y el amor a la lectura. Esta semana reúne a toda la comunidad de aficionados y profesionales del mundo del libro. Esto incluye a los bibliotecarios, incluye a los libreros, a los editores, a los periodistas, profesores y lectores de todo tipo, en apoyo compartido por la libertad de buscar y expresar sus ideas y las de otros. Incluso aquellos que algunos pudieran considerar poco ortodoxas o impopulares. La censura, como la define la Asociación Americana de Bibliotecas, es la supresión de ideas e información que ciertas personas, ya pueden ser individuos, grupos o funcionarios gubernamentales, encuentran objetables o peligrosas. Los censores intentan usar el poder del Estado para imponer su punto de vista sobre lo que es veraz y apropiado, u ofensivo y objetable. Sobre todo lo demás, los censores presionan a las instituciones públicas, como a las bibliotecas, para que supriman y eliminen el acceso público a la información que juzgan como inapropiada o peligrosa, para que nadie más tenga la oportunidad de leer o ver el material y tomar una decisión al respecto. El censor quiere prejuzgar los materiales para todos. El censor es bien peligroso. Esta práctica ocurre cuando los materiales expresivos como libros, revistas, películas, videos y obras de arte en general se eliminan o impiden el acceso público. Los individuos y los grupos de presión identifican a esos materiales a los cuales se oponen. A veces logran presionar a las escuelas para que no los usen, a las bibliotecas para que no los guarden, a las librerías y videoclubes para que no los vendan, a las editoriales para que no los publiquen o a las galerías de arte para que no los exhiban. La censura también ocurre cuando los materiales están restringidos a audiencias particulares en base a su edad u otras características. A través de la historia se han tratado de prohibir el acceso a obras literarias, también se han mutilado obras de arte y lamentablemente se ha destruido patrimonio de la humanidad por el mero hecho de ser considerado subversivo y transgresor. Hay evidencia de prácticas de censura y control desde el mismo periodo clásico de la historia de la humanidad, cuando se intentó, por ejemplo, prohibir la lectura de la Ilíada porque Platón consideraba como inapropiada para lectores jóvenes, o Calígula, que la tildó de peligrosa por expresar ideas de libertad al pueblo. Otro periodo caracterizado por la gran represión fue la Edad Media. En esta época hubo gran prohibición hacia la sexualidad y se recuperaron las principales prohibiciones impuestas en el Antiguo Testamento: la desnudez, la homosexualidad, el incesto y la sodomía eran prácticas proscritas. Durante la Edad Media se estableció la Inquisición y se recrudeció la prohibición de todo aquello que atentara contra la Iglesia Católica, además de prohibir las manifestaciones del arte de contenido erótico, tanto en la literatura como en la pintura y escultura. Se comenzó a atacar las traducciones de la Biblia que no fueran en otros idiomas como el griego y el latín. Hay ejemplos de personas que llegaron a la muerte por traducir la Biblia en inglés. Y estas ideas de control y opresión continuaron durante la era moderna hasta nuestros días. La historia de nuestro país no está exenta de las prácticas de prohibición. Desde el periodo colonial fuimos objeto del escrutinio de la Inquisición española, que determinaba el acceso a las obras que llegaban a las manos de los residentes de la isla.
educación superior y el establecimiento de la imprenta nos tuvo rezagados del resto de las colonias españolas. En el siglo XIX, un familiar de Gustavo Adolfo Bécquer, residente de la isla, leía minuciosamente todas las obras antes de ser publicadas y determinaba si podían estas pasar al próximo paso, ¿verdad?, de difusión a la comunidad. Una de las víctimas de esta práctica fue Alejandro Tapia Rivera, quien fue censurado por este tipo de prácticas. En el siglo XX vemos que está repleto de muchos ejemplos que ponen de manifiesto la presencia de manos controladoras que siguieron a todos y todas los que representaban una amenaza para el nuevo régimen colonial. En la obra titulada El Teatro Puertorriqueño Contemporáneo de 1982 al 2003, ensayos para una interpretación y otros escritos, el autor Roberto Ramos Perea nos relata varios ejemplos de la censura en el teatro puertorriqueño. Uno de estos es el retiro de la obra La muerte no entrará en palacio de René Márquez en 1959 porque el contenido podía resultar ofensivo para el gobernador Luis Muñoz Marín. También un ejemplo drástico fue la excomunión del dramaturgo Francisco Arribí por un desnudo que se presentó en la obra María Soledad. También las instituciones de educación superior de nuestro país no han estado exentas de prohibiciones y censura. Por ejemplo, la Universidad Interamericana de Puerto Rico canceló el estreno de la obra David y Jonatán de René Márquez porque sugería una relación homosexual. De igual forma, la obra Hermelinda de Ángel Amaro fue prohibida en el Teatro de la Universidad del Sagrado Corazón porque el actor Antonio Pantojas aparecía vestido de mujer. Y nuestra universidad, la Universidad de Puerto Rico, también en el año 1982 decidió censurar la obra Los 200 No por esta sugerir el intercambio de calificaciones académicas a cambio de favores sexuales. La institución no permitió su estreno porque decía que esas cosas no pasaban en la UPR. Pues bien, vemos que en nuestro país hay diversidad de ejemplos y la actividad que desarrollamos en el día de hoy tiene el propósito de repasar algunos de estos periodos de censura en Puerto Rico. Por sorprendente que nos parezca, todavía en el siglo XXI han ocurrido eventos de censura en el país. Tan reciente como en el año 2009, el Departamento de Educación trató de prohibir 5 libros en el currículo del programa de español. Así que vemos cómo esta práctica continúa. Por motivos de esta semana de los libros censurados, hemos preparado en el vestíbulo de la biblioteca una pequeña exhibición que habla sobre la censura a través de la historia, con ejemplos de algunos libros y también unas piezas que hemos identificado dentro de la colección puertorriqueña, que incluyen obras de teatro y algunos de los libros de texto que se han prohibido en el Departamento de Educación en el currículo de español. Nuestra invitada de hoy es la doctora Margarita Parrilla Rodríguez, quien estará desarrollando el tema en la conferencia titulada Censura y Canon, la selección de textos literarios en la década del 30 en Puerto Rico. La doctora Margarita Parrilla Rodríguez tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la educación. Ha trabajado en la creación de textos escolares para cursos de historia y español en editoriales como Norma, Santillana y Ceñir. Es redactora y correctora de las pruebas Piense 1 y Piense 2 y de aprovechamiento académico del College Board. Actualmente es parte de la Facultad Adjunta en la Universidad Politécnica de Puerto Rico.
y desde el 2007 en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde imparte cursos del Departamento de Español. Su maestría y doctorado son del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Su disertación doctoral titulada Institucionalidad Colonial y Formación del Canon, el vacío de la literatura puertorriqueña en la educación pública, evaluada con la calificación de sobresaliente, ganó el premio Luis Llorens Torres, que se le otorga a la mejor tesis doctoral del programa graduado de estudios hispánicos. Esta disertación es un estudio de la selección de textos literarios del programa de Lengua y Literatura Española para la Escuela Superior del Departamento de Educación del año 1937. Así que, ¿quién mejor que la doctora Margarita Parrilla para hablarnos de lo que es la censura y canon en nuestro sistema educativo? Con ustedes, la doctora Margarita Parrilla Rodríguez. Buenos días. Quiero expresar mis saludos a todos y todas las personas presentes. Agradezco su asistencia a esta actividad. Gracias a los estudiantes, que son nuestra razón de ser. A mis colegas profesores y a los demás compañeros y compañeras empleados de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Gracias especiales a los y las bibliotecarias de este recinto y de todos los recintos que conforman nuestra universidad. A ustedes van dedicadas mis palabras en la mañana de hoy, ya que en la historia del saber ordenado y documentado a través de los libros, ustedes, los bibliotecarios y bibliotecarias, han sido guardianes y protectores de miles de millones de palabras que pudieron haber muerto en las garras de la censura. En una entrevista de la BBC, Irene Vallejo, la autora española del aclamadísimo y hermoso libro titulado El infinito en un junco, dijo: mis padres recordaban que para leer ciertos libros prohibidos durante la dictadura, se refiere a la dictadura franquista, tenían que entrar a las trastiendas de las bibliotecas y hacer un canje, que era peligroso como un contrabando. Y ellos me contaban cómo compraban un objeto peligroso porque el mero hecho de poseer ese libro te identificaba como un individuo peligroso para el régimen. La de los bibliotecarios es una larga historia de personas que han corrido peligros, que han protagonizado pequeñas gestas que no suelen recoger la historia, pero que para ellos implicaron valentía y arrojo. Cierro la cita. En la tetralogía de los libros El cementerio de los libros olvidados, del fenecido autor español Carlos Ruiz Zafón, el personaje principal, Daniel Sempere, hijo de un librero de Madrid, emprende su camino a la madurez, al amor, al dolor y a la solidaridad desde la visita que hizo con su padre al cementerio de los libros olvidados, una biblioteca clandestina en Madrid durante la época de la dictadura franquista también. Daniel era entonces un niño y su padre le dijo las siguientes palabras que lo marcarían para siempre: este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de mano, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. Cierro la cita. Esta conferencia de hoy debió realizarse en el marco de la celebración de la Semana del Libro Prohibido que realiza cada año la Asociación Americana de Bibliotecarios durante la última semana de septiembre. Pero como bien saben, Fiona vino y trastocó nuestras vidas y nuestros eventos. Y como el mundo ha seguido girando a pesar de los desastres que en él se suscitan y nos rodean, este año
fueron muchas las estadísticas impresionantes que salieron a relucir en las actividades y las publicaciones que en esta semana se han llevado a cabo. Quiero mencionar solo 3 de las estadísticas que he leído y que he observado, porque me marcaron significativamente. En primer lugar, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se sometieron 330 casos para prohibir libros, solo en el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2021. Los gobiernos de 40 estados de Estados Unidos sometieron 162 prohibiciones oficiales de libros para las escuelas desde el kinder hasta el 4º año de escuela superior. Nunca en la historia de los libros se habían sometido y aprobado tantas peticiones de censura y prohibición de manera organizada y evidentemente respaldada por organizaciones gubernamentales. Y el tercer dato, la mayor cantidad de las prohibiciones van dirigidas a libros que contienen temas raciales, de diversidad cultural, asuntos de género o relacionados con la comunidad LGBTQ. Estos datos no deben olvidarse porque son representación de cómo las libertades en la democracia se ven cada día más tambaleantes. Porque la prohibición y la censura siempre han existido, pero el sentido común nos dice que estas prácticas se deben dejar en la historia de épocas antiguas y oscuras. No deberían ser actos del presente. Mis palabras en la mañana de hoy pretenden explicar y relacionar 2 términos que siempre van de la mano, aunque no siempre se discutan de forma combinada. La censura, a la que también podemos llamar prohibición, y el canon. Esta conferencia tiene como título Censura y Canon, la selección de textos literarios en la década del 30 en Puerto Rico. Mi intención es que hablemos de censura, de canon y que veamos cómo se aplicaron estos procesos en el currículo de la escuela pública en Puerto Rico a partir de 1937. Entiendo que es necesario definir ambos términos según el contexto de mi presentación. Censurar es callar, silenciar, eliminar o prohibir. A veces todo un libro, a veces toda la obra de un autor y a veces fragmentos. El canon literario, por su parte, es una lista de aquellos libros que no fueron censurados o prohibidos. Por el contrario, el canon representa a los elegidos. De hecho, el término nos llega desde la tradición religiosa en la que se incluyeron los libros canónicos y se rechazaron los llamados apócrifos. La oposición entre prohibición y canon es precisamente lo que nos une en este contexto, ya que para crear un canon literario en cada país es necesario primero rechazar a todos los que se mantendrán fuera de él. ¿Y por qué el canon es importante? Pues porque el canon literario, sobre todo el académico, determina qué leerán nuestros niños y niñas desde que entren a los grados preescolares hasta que egresen de las universidades por sus grados profesionales. Así de importante es el canon en la formación ideológica de nuestra juventud, quienes tomarán las riendas de todo cuando ya no sean tan jóvenes, pero se les haya formado ideológicamente. ¿Y quién selecciona el canon que nos interesa discutir hoy? Pues principalmente las instituciones educativas del Estado. La lectura, mis queridos amigos, sigue nuestro periscopio de piratas navegantes en el vasto mar de la sabiduría. En el caso de los textos literarios, las voces narrativas de los cuentos y de las novelas, los hablantes líricos de los poemas, los personajes de las obras teatrales que se representan en la vida, el relato de cada texto nos lleva a pensarnos, a mirarnos, a evaluar nuestras acciones y a volar mucho más allá de la silla, de la cama o del suelo que nos soporta mientras leemos. Por eso son tan poderosos, porque una vez hacemos nuestras las palabras de otros, estas nos elevan y nos trasladan y ya luego no volvemos a pensar de manera igual. Ese poder de la palabra es para mucha gente un acto subversivo o peligroso.
Así de serio e importante es que se nos deje leer. Así de serios son los libros. El acto de la lectura seria y cadenciosa nos abre la mente e impide que el engaño y la demagogia pasen fácilmente desapercibidos frente a nosotros sin que nos sea posible objetarlos. Irene Vallejo, vuelvo a citarla, dice: los libros apuntalan la democracia porque son un obstáculo para los que quieren manipular la historia. Cierro la cita. Deseo ahora mencionarles los títulos de solo unos pocos libros que han sido censurados. Son pocos. Las razones son muy variadas: religión, racismo, machismo, sexualidad, economía, política. Y los censores de esta lista que les voy a mencionar provienen de países con sistemas políticos y económicos muy diversos. Es decir, hay censura desde China a España, desde Estados Unidos a Rusia, de Canadá a Argentina y así sucesivamente. La Biblia o el Corán, el Lazarillo de Tormes, las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, Matar a un ruiseñor de Mark Lee, Esperando a Godot de Samuel Beckett, La colmena de Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, Beloved de Toni Morrison, El diario de Anne Frank, El color púrpura de Alice Walker, 1984 de George Orwell, Ulises de James Joyce, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de Maya Angelou, Los versos satánicos de Salman Rushdie, El origen de las especies de Darwin, La metamorfosis de Kafka, Las chicas del campo de Edna O'Brien, las obras completas de Julio Cortázar, Las mil y una noches, Los viajes de Gulliver, Las aventuras de Sherlock Holmes, Alicia en el país de las maravillas, Odas elementales y el canto general de Pablo Neruda y El pobre California. Esta lista es como tomar una pizca de arena de entre la inmensa plaga de los libros censurados o prohibidos en la historia de la humanidad. No nos daría el tiempo para mencionarlos. La pequeña muestra solo intenta provocar sorpresa ante la vanidad y curiosidad sobre lo que somos capaces de hacer los seres humanos en este antiguo arte de la prohibición. Porque censurar y prohibir el arte son actos tan antiguos como la expresión artística misma y consisten en determinar qué sí y qué no puede entrar en el mundo del saber público. Es aniquilar una parte del texto o todo el texto y así, de alguna manera, aniquilar a su autor. Y peor aún, privarnos a los lectores de una experiencia que debimos haber tenido porque pudo haber cambiado más de una manera de vivir. En la cuarta acepción del verbo censurar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que se trata de imponer supresiones o cambios en algo. Es muy concisa la definición, escueta. Sin embargo, no dejemos pasar por alto la palabra imponer, que incluye la definición, porque quien censura se impone desde el poder. La censura está intrínsecamente ligada a dos realidades: el poder y el miedo. La censura es y ha sido un espacio concreto en el que operan hombres y mujeres reales, pero también ha correspondido a un espacio intangible que opera desde una sombra, a veces tenue, a veces densa, que determina el futuro de la expresión artística o ideológica por temor a un cambio que pueda generar un pensamiento diferente. Porque el censor teme perder adeptos a sus causas. El censor teme que se disemine una idea, una manera de ver o concebir ideas que vaya en contra de su proyecto ideológico o del proyecto ideológico de quienes tienen el poder. Y es que comprender ideas, concebirlas y soñar con algo nuevo es parte del aprendizaje. Y como dijo Paulo Freire, la educación verdadera, el aprendizaje genuino, nos hace libres. Entonces la censura, que viene del miedo y provoca miedo, nos esclaviza, nos paraliza individual y socialmente. Claro,
Hay en el amplísimo mundo de los libros aquellos que están llenos de ideas aberrantes contra la humanidad. Lo hay, claro que sí. Textos que vemos con desprecio por lo que sus ideas o autores representan. No olvidemos que existen libros de Adolfo Hitler o Stalin que aún aguardan en la estantería por un nuevo lector. Sin embargo, ante este conflicto tan grande y tan serio, me pregunto, ¿es su prohibición la manera de enfrentarlos? ¿Cómo no repetir incluso los errores más terribles de la historia de la humanidad si se prohíben los textos que describen esas ideologías? ¿Por qué no saberlas? ¿Por qué no conversarlas con nuestros jóvenes en lugar de reprimirlas? Los libros llamados malvados también nos enseñan a ser mejores seres humanos. En 1604, en las páginas preliminares del imperioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el testimonio de fe de plata certificaba que el libro impreso era de Cervantes y que correspondía al manuscrito original que fue aprobado por la censura en 1604. Luego, en las mismas páginas preliminares, encontramos la carta del rey, en la que el rey permite la publicación del Quijote porque cumple con todo lo requerido por la ley. Claro, se refiere el rey a su ley. Así que la autoridad permitía la publicación del libro porque no atentaba ni contra ella ni contra su principal aliada, la Iglesia Católica. Y que conste que hubo muchísimas críticas importantes en el Quijote que debieron ofender a más de uno de los. Recordemos solamente esta. En el capítulo 6, cuando Don Quijote regresa a su casa luego de su primera salida, regresa todo molido a golpes y fuera de sí, totalmente loco. Sus amigos, el cura y el barbero, la sobrina y el ama, comienzan el famoso escrutinio de sus libros. Muchos libros murieron quemados en aquella hoguera, como si se tratara de una droga maléfica que causaba la locura del pobre loco. La selección fue bastante arbitraria y se basaba en gustos personales, principalmente del cura y del barbero. Así pues, muchos libros de Don Quijote se salvaron de las llamas. Muy pocos, perdón. Y la pregunta es, ¿no es acaso esta una excelente denuncia por parte de un libro que fue censurado contra la censura? ¿Cómo es posible que haya pasado? Pues es que se ha dicho siempre que el censor tiene cierta carencia intelectual y que por esa misma carencia intelectual es que es censor y que por eso mismo ha permitido agraciadamente que se le escaparan maravillosas expresiones humanas. Pero qué terrible es pensar en muchas otras maravillosas expresiones humanas que nunca dejó escapar y que fueron deshechas en los diferentes fuegos que se crearon en el paso de la humanidad. Así pues, encontramos la censura en muchos espacios que conforman la sociedad. Nos censura la familia, nos censuran los amigos, nos censura la escuela, la iglesia, el Estado, las instituciones culturales, todos nos censuran. Sin embargo, cuando la censura viene legitimada por el Estado a través de sus instituciones, es a mi entender más peligrosa aún. Y cuando ocurre en los países democráticos, más peligrosa todavía, porque viene disfrazada y a veces no se le ve bien el disfraz y pasa desapercibida. En la ingenuidad de quienes vivimos en países llamados libres, la idea de que el Estado, que es el representante del pueblo, que trabaja para el pueblo y cuyo poder proviene del pueblo, el que se nos prohíbe el acceso a las ideas, parece inconcebible. Porque de ahí precisamente proviene una de las características más importantes del Estado democrático, la libertad de expresión. En ese sentido, Louis Althusser, filósofo francés, habló de la peligrosidad del Estado censor. Para él, son las instituciones ideológicas del Estado, la escuela, los institutos culturales, las iglesias y las universidades, las que determinan la manera de pensar y de concebir la vida de los ciudadanos. Para lograrlo, dice Althusser,
militares, los tribunales, los jueces, etc. Estas protegen el proyecto de las instituciones ideológicas, a veces de manera evidente, a través del consabido macanazo o mediante la eliminación de una obra o incluso la eliminación de su autor. No olvidemos que son esas instituciones precisamente las que crean el canon, las que determinan la entrada y la ausencia de los libros en la educación oficial de cada ciudadano. Puerto Rico siempre ha vivido el fenómeno de la censura. Siendo colonia de España bajo gobiernos militares y déspotas, recibió un férreo control por parte de la corona en prácticamente todos los asuntos de la vida colectiva. La imprenta llegó en la primera década del siglo XIX y los representantes del rey en la isla se encargaban de autorizar o desautorizar lo que individuos, periódicos y revistas publicaban. Esa censura siguió vigente luego de la invasión de Estados Unidos y ha permanecido hasta nuestros días. Recordemos que en esta semana, hoy, en este preciso momento, en todas las partes del mundo se censuran y se prohíben libros. Y se prohíbe que lleguen a las manos de niñas y de adolescentes a quienes les puede dañar la mente. El ejemplo más reciente que impactó a Puerto Rico públicamente, no es que es el ejemplo más reciente de censura en Puerto Rico, es el más reciente que impactó a mucha gente dentro y fuera de la academia. Ocurrió en el 2009. El Departamento de Educación, a través de un memorando con fecha del 10 de septiembre, prohibía terminantemente el estudio de la antología personal de José Luis González, el entierro deportivo de Carlos Rodríguez Julián, mejor te lo cuento, antología personal de Juan Antonio Ramos, prohibió la antología Reunión de Espejos editada por José Luis Vega y la novela Aura, icónica dentro del boom de la literatura hispanoamericana. Las autoridades escolares alegaron que esta decisión era importante porque el lenguaje de estas obras no era apto ni tan siquiera para estudiantes universitarios. En ese momento el secretario de Educación era Carlos Chatón y el gobernador de Puerto Rico era Luis Fortuño. Y a pesar de las protestas, el Departamento de Educación no cambió su decisión. Por el contrario, Carlos Chatón la justificó diciendo lo siguiente: se encontraron algunos libros con material propio para adultos y que pudiera ser impropio para algunos estudiantes. No todas las obras literarias tienen una función propia para estudiantes de escuela superior o intermedia, aun cuando las experiencias de la juventud hoy en día parecen mucho más afines a las de ciertos adultos de cualquier época. Cierro la cita. No cabe duda de que muchos libros han pasado a ser parte del canon de manera cuestionable. Han entrado al canon porque han respondido a los intereses de quien los seleccionó. Esto ocurre, por ejemplo, con los textos literarios que han sido escogidos por las instituciones del Estado y que tienen una finalidad política e ideológica parcializada o excluyente. Así crea inevitablemente un canon inimaginable, ya que la selección no siempre estudia el texto en la capacidad artística o estética, sino ideológica, que se desea extender, una particularidad ideológica que se desea extender o por el contrario que se desea eliminar de la sociedad. He aquí gran parte del dilema del canon y la gran preocupación que representa para quienes insisten en una educación ética y transparente. Desde que comencé a trabajar en la investigación de mi disertación doctoral, supe que quería indagar en las razones y los efectos del canon en la literatura nuestra, la puertorriqueña. Es un tema muy amplio, del que todavía queda mucho por decir. Así que seleccioné un periodo, una época. Debía encontrar un punto en la historia en la que se tomaran decisiones importantes sobre el estudio de nuestra literatura. Sabía también que quería mirar ese fenómeno desde una de las más importantes instituciones ideológicas de un país. Y así fue como llegué al Departamento de Educación. Allí comencé a estudiar las cartas circulares que asignaban los libros que leerían los estudiantes en las clases de español desde la primera década del siglo XX, cuando ya éramos colonia de los Estados
estadounidenses. Pero yo necesitaba en mi investigación un proyecto de envergadura, una nota de envergadura que probara mi hipótesis de exclusión y de silencio. Y lo encontré. Se trataba del marco curricular del Departamento de Español para las escuelas superiores. Un libro de más de 1.400 páginas titulado Programas de Lengua y Literatura Española para las escuelas superiores. También vi el programa de español para las escuelas elementales, pero me quedé con el primero. Debo hacer aquí una especie de paréntesis para que se comprendan por qué el silencio del 37, el rechazo y la prohibición a los libros. Lo que yo he llamado en mi investigación el vacío de la literatura puertorriqueña en el canon de la educación en Puerto Rico. La década del 30 fue una década intensa y profunda en la vida política y económica de Puerto Rico. En la década del 30, Puerto Rico vivió la Gran Depresión que profundizó la miseria en la isla. El paso del huracán San Ciprián en 1932, luego del paso en el 1928 del huracán San Felipe que destruyeron la agricultura y los hogares. Las huelgas de los trabajadores de la caña y de los empleados de los muelles, quienes deseaban un mejor salario y mejores condiciones de empleo. La férrea persecución a los nacionalistas independentistas, la masacre de Ponce, entre otros eventos. Era una década políticamente convulsa. Y no olvidemos que desde la invasión de Estados Unidos, la educación en Puerto Rico se impartía en inglés. Una barrera que obstaculizaba el aprendizaje y que duró hasta el 1949. Sin embargo, a pesar de todas estas luchas sociales y conflictos económicos y políticos, había un importante quehacer cultural en la isla. Los puertorriqueños producían literatura, buena literatura, y la Universidad de Puerto Rico se había fundado en el 1903 y el Departamento de Estudios Hispánicos en 1925. Y allí colaboraban importantes personajes de la vida intelectual del país como Antonio C. Pedreira, Mario Vázquez, Concha Meléndez, Rubén del Rosario, Gustavo Graíz, Cesario Rosa Nieves, entre muchos otros. Muchos de sus trabajos investigativos giraban en torno a la cultura y a la literatura puertorriqueña. Estos críticos destacaron la labor de importantes autores que desde el siglo XIX enriquecieron nuestras letras con obras de gran envergadura, como Eugenio María de Hostos, Lola Rodríguez de Tío, Alejandro Tapia, Llorens, José de Diego, mencionando algunos de ellos. De hecho, nuestro libro fundacional del canon de la literatura puertorriqueña fue precisamente El insularismo de Antonio S. Pedreira, líder incuestionable de ese grupo. Sin embargo, cuando el Departamento de Educación, bajo el liderato de la doctora Carmen Gómez Tejera, decidió preparar los currículos de español para las escuelas de Puerto Rico en esa década del 30, los profesores y profesoras del Departamento de Estudios Hispánicos de la universidad fueron los asesores principales de ese proyecto. Hasta aquí ese paréntesis, para que vean lo que está ocurriendo a nivel de la década. Y luego de estudiar el programa de español del Departamento de Educación, que es un trabajo detalladísimo, completo, muy documentado, mi investigación reparó en tres aspectos importantes sobre la enseñanza de la literatura puertorriqueña en Puerto Rico. A partir de ahí, desde noveno a cuarto año, se le dedicarían 6 semanas solamente al estudio de la literatura puertorriqueña, en 4 años, mes y medio. No se asignó ningún libro de texto de escritores o escritoras puertorriqueñas durante esos 4 años. Todas las lecturas asignadas y que debían realizar los jóvenes a través de libros de textos pertenecían al canon literario hispanoamericano o español. Así que te invaden las preguntas, te enloquecen las preguntas. ¿Dónde estaban las obras de los autores anteriores al 37 y que habían producido una literatura destacadísima, importante y representativa de alguna estética o de algún movimiento literario fundamental?
¿Por qué no ingresaron al canon educativo? ¿Por qué los ensayos de nuestra figura intelectual e internacional más importante, Eugenio María de Hostos, no se aceptó nunca como un texto? ¿O por qué las obras de Alejandro Tapia y Rivera, o los poemas de Llorens o de Diego estaban afuera? ¿Por qué la crónica de un mundo enfermo de Manuel Seno Gandía, o los libros de Lola Rodríguez de Tiró, que se leían en Nueva York y en Cuba, no entraron en las lecturas de nuestros jóvenes? ¿Por qué los poemarios de Clemente Soto Vélez o Graciela y Miranda Archilla tampoco entraron en la selección? Todos ellos eran autores, eran escritores de renombre, respetados por los asesores de la universidad que habían destacado en sus críticas la importancia de estos escritos. Así que fue fuerte para mí. Pero no puedo dejar de mencionar que sí hubo una lista de lecturas suplementarias. Es en la parte final del libro, de 1400 páginas. Aparecen lecturas suplementarias. Pero son eso, son lecturas suplementarias que los maestros y maestras seleccionarían y decidirían a su parecer si querían que los estudiantes las leyeran o no. Y ahí fueron a parar nuestros escritores. Hasta que en 1947, 10 años más tarde, entró nuestro primer libro al canon literario y fue La llamarada de Enrique Laguerre, que bien pudo haber entrado en el 35 porque la publicó en el 37 porque la publicó en el 35. Pero la dejamos fuera. En las lecturas suplementarias aparecen 3 de las 4 novelas de Crónicas de un mundo enfermo de Seno Gandía. Sin embargo, se deja fuera Redentores, una novela que tiene un tema político fundamental y muy vigente todavía hoy acerca del oportunismo del gobierno estadounidense sobre Puerto Rico y de la corrupción de los políticos puertorriqueños. Mi respuesta a todas estas preguntas anteriores, luego de buscar explicaciones a este gran vacío, fue que no les fue permitido. Se censuró y se prohibió la literatura nacional. Se echó al grupo de los suplementarios mientras los hispanoamericanos y españoles brillaban en la lista de los escogidos. Porque a pesar de la gran obra de investigación y crítica literaria que se estaba haciendo en el 30 en Puerto Rico desde la universidad, los asesores del programa tuvieron una fuerza superior y poderosa que logró censurar. Una fuerza externa decidió que los jóvenes puertorriqueños no debían conocer oficialmente a quienes nos apalabran, a quienes nos describían y quienes denunciaban una situación política colonial que les impedía el desarrollo. Textos que amaban la tierra, al campesino, al criollo, al negro, al progreso y al autóctono. Esos libros tal vez hubieran ofrecido demasiadas ideas importantes para empoderar a los jóvenes que vivieron los últimos años del 30 y los venideros del 40 y el 50, cuando se decidieron asuntos de envergadura que nos llevaron a lo que somos hoy. Y los críticos nacionales no pudieron impugnar el impulso de la censura. Y esta es una explicación que trato de aceptar para comprender que hayan consentido que el Departamento de Educación dejara caer a tantos escritores y escritoras fuera de la lista del canon en aquel momento. Si los que verdaderamente sabían el valor de la producción literaria del país no pudieron defender la literatura nacional de ese olvido o del rechazo que implicaba no entrar al canon, fue porque el aparato ideológico del Estado fue mucho más poderoso que ellos y así lo quiso. Todavía hoy se realizan actividades como esta para recordar que la censura está vigente y nos rodea. Existe en todos los espacios sociales y pretende acallar a quienes desean alzar su voz y darle sentido a la vida individual y a la vida colectiva, que no se nos pueden escapar de las manos. Y que en tantas ocasiones se ha visto rescatada y protegida en las páginas de los libros. Los jóvenes, a mi entender, no están perdidos, como tantas personas quieren afirmar. Los veo y los escucho en mi casa, en mi salón de clase, en las redes sociales y en la calle. Hay muchos jóvenes verdaderamente interesados.
pero sí, reconozco que necesitan espacios de diálogo y de creación. Encuentros con los libros que les permitan compartir el conocimiento más allá del salón de clase. Hace falta lectura, mucha lectura, de la buena, de la prohibida y de la canónica. Hace falta para entrar en ella y coincidir o pelear, refutar con el autor, al autor. Para conversar con ellos, aunque ya no cominen y caminen entre nosotros en el mundo de los libros. Los invito a los mágicos espacios que pueden ser las bibliotecas. No solo para tomar prestados libros asignados o para sacar las fotocopias. Los invito a leer, a conocer las ideas que se esconden en los anaqueles, porque el conocimiento nos hace libres. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el tiempo. Nos gustaría si hay algún comentario, alguna pregunta, sí, por acá, profesor. Buenos días. Buenos días. Excelente presentación. Gracias. Habría que añadirle a esa investigación una investigación del programa curricular de estudios sociales, de la censura de todos los documentos históricos de Puerto Rico. Yo soy el testimonio vivo, yo no me entero de qué sucedió en Puerto Rico la década del 10, del 20, del 30, del 40, del 50, sino hasta que llego al Centro de Estudios Avanzados a hacer una maestría, porque nadie en mi escuela superior y nadie en mi bachillerato me habló de Albizu, o me habló de la huelga de los empleados de caña, o me habló del bombardeo a un pueblo de Puerto Rico. Nadie se entera de eso, porque estos libros están excluidos del programa de historia. Independientemente, gracias por la pregunta, compañero, porque sí, independientemente, ¿puedo hablar así me escucha? Sí, allá. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con el personaje, con su ideología, con lo que ocurrió, es un hecho. Y tenemos derecho a conocer los eventos. Son eventos que ocurrieron. E ideológicamente podemos estar en contra de lo que eso significó, pero ocurrió y ocurrió por alguna razón. Eso nosotros debemos conocer. Cuando fui a ver las cartas circulares, me metí a un almacén lleno de hongos y de cosas. A ver todas esas cartas circulares que se habían escrito, enviado. Para las cartas circulares del Departamento de Educación son las que determinan la norma. Ahora va a ocurrir esto. Así que se envía una carta circular que determina la nueva regla. Pues yo me fui carta por carta, año por año, a ver cuáles me convenían a mí. Pero había montones de cartas que determinaban libros de historia de Puerto Rico, que lo eliminaban o que no los mencionaban e incluían historia de España, historia de Estados Unidos, historia de México, historia de Argentina, y no había historia de aquí. Era como si no hubiese ocurrido nada. Y eso es censura, eso es prohibición. Y había otras cartas que tenían que ver mucho con cómo vamos a manejar a los jóvenes en las escuelas. Políticas administrativas censurables también, que venían desde el Estado. Es importante que recuerden que ahora mismo hay un problema con los estudios sociales y la historia en nuestros currículos, porque han ido desapareciendo. Y son los maestros de español, muchas veces, los que en las clases ofrecen información sobre la historia para contextualizar el texto que están estudiando. O sea que tenemos un serio problema actual. Y por eso es mi interés en estos temas y por eso es que les digo que realmente hay mucho por leer y mucho que investigar todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta o comentario? Sí, doctora, al principio de la presentación mencionó las estadísticas de los Estados Unidos, que mencionó 40 estados, con iniciativas de sección. Hoy día somos comparables aquí en Puerto Rico con eso.
Estamos mejores, estamos peores. A mí me parece muy interesante porque esta es la Asociación Americana de Bibliotecarios. Entonces, las estadísticas, todas las estadísticas que busqué son estadísticas que se relacionan a Estados Unidos, no a Puerto Rico. Y yo creo que ahí hay un espacio muy importante para ver cómo se podría documentar a nivel de biblioteca. ¿Por qué a nivel de biblioteca? Porque es el bibliotecario de la escuela, es el bibliotecario de las universidades, es el bibliotecario de los centros culturales, el que primero recibe la información o la instrucción de elimina eso de ahí o saca el libro de donde está. Tal vez a nivel universitario y en los espacios de la Universidad de Puerto Rico no lo vemos evidentemente, pero en las escuelas está pasando todo el tiempo. Padres y madres que le dicen al maestro y al bibliotecario: no quiero que mi hijo lea ese libro, o devuelve el libro, y el bibliotecario le dice: pero si te lo llevaste ayer, y el niño le dice: que mami no quiere que lo lea, o papi no quiere que lo lea. Entonces, hay que ver cómo los bibliotecarios en las escuelas y los maestros en las escuelas están recibiendo esa información que se aplica implícitamente. Y aunque no haya una directriz, el texto se elimina. Y que aunque no haya una directriz del Estado, una directriz oficial, acá a nivel escolar decidimos que ese libro es muy problemático, es muy bueno, está muy bien escrito, es tremenda la poesía que hay ahí, pero no podemos dejar que los niños lo vean, porque les daña la cabeza. Pues miren, vamos a eliminar todos los juegos electrónicos que consisten en matar y ver la sangre cuando explota. ¿Cómo un libro puede hacer más daño que cierta tecnología? Y ahí es que viene la hipocresía del censor. Y ahí es que te das cuenta de que no le importa al niño, sino perder el poder. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por haber venido, por escucharme, por su tiempo. Gracias por estar aquí y me encanta la biblioteca. Que tenga un buen día. Buenas gracias. Muchas gracias a los que han venido por su denuncia, por la reflexión, y que ustedes jóvenes que han participado hoy en esta conferencia se lleven ese granito ahora de curiosidad y se pregunten: ¿cuántas cosas yo no he leído porque me las prohibieron? Y vamos a decirlo así, ustedes inconscientemente, ¿verdad? Se las prohibieron porque fue un cambio, ¿verdad? Impuesto por la escuela, por el sistema gubernamental. Hoy día lo vemos constantemente y vemos la lucha del Centro de Periodismo Investigativo por tener acceso a la información de los proyectos de ley que van a someter en la Cámara de Representantes y el Senado, que quieren aprobar a espaldas de nosotros y que nos van a perjudicar a nosotros. No quieren que tengamos acceso a esa información para tomar decisiones. Yo creo importante destacar, ahora que les escucho, que hay que confiar en estos jóvenes y confiamos en ellos para tantas otras cosas. ¿Por qué no podemos confiar en que tienen la capacidad de tomar un texto, leerlo, discernir, dialogar con él y decir: no estoy de acuerdo con esto? Pero entonces dialoguemos con ellos sobre lo que les vamos a leer. Porque lo diga un texto no necesariamente es la verdad, pero es el texto. Y pueden tener el derecho a tener contacto con él. O sea que hay que confiar en el proceso. Y si queremos desarrollar jóvenes con pensamiento crítico que cuestionen, y tenemos que darle acceso a la lectura, tenemos que darle acceso a la información. Sin ese acceso, lamentablemente, vamos a continuar siendo ovejas de un rebaño. Así que, corran la voz, que tenemos una pequeña exhibición aquí de lo que es la censura y los materiales que han sido censurados a través de la historia y en nuestra literatura puertorriqueña. Y continúen con su día, pero llevando el mensaje. Y aquí en la biblioteca nos esperamos
con los brazos abiertos. Muchas gracias.